Amigos, he llegado hasta el desierto de Sierra Nevada aquí en Estados Unidos para mostrarte un campo de concentración japonés que hicieron los americanos. Es parte de la historia oculta del mundo, de lo que no se habla, de lo que Hollywood no muestra en sus películas, pero el día de hoy te mostraré el campo de concentración en Manzanar, hecho para retener a los ciudadanos japoneses que vivían aquí en Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tal amigos? El día de hoy he llegado hasta California para hablar de un tema del que muy pocas personas hablan. Y aunque no lo crean, es un tema oscuro en la historia de Estados Unidos. Ya que como fue el ganador de la guerra, este tema se escondió bajo la alfombra y nunca más se habló. Pero primero, déjenme ponerlos un poco en contexto y les contaré cómo fue realmente la historia de los campos de concentración japoneses aquí en Estados Unidos. Pero bueno amigos, debo ponerlos en contexto, es mi responsabilidad para que entiendan qué es lo que está pasando. Mucho no se habla, como les digo, y estamos hablando del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ya había comenzado, ya llevaba 2 años de guerra y Estados Unidos aún se mantenía neutral. Para los estadounidenses iba todo normal, todo hasta el impactante y traumático día del 7 de diciembre de 1941. Un día que vivirá en la infamia, tal cual lo dijo el presidente Roosevelt en aquella época. Aquella mañana la Armada Imperial Japonesa se atacó la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor. Los estadounidenses habían sido atacados por sorpresa. El país completo quedó en shock. Esto hizo que los estadounidenses, en su mayoría, aquel 7 de diciembre de 1941, optaran y estuviesen casi todos de acuerdo en que debían ingresar a la Segunda Guerra Mundial. Luego del ataque, todo lo relacionado a Japón impactó profundamente a la sociedad estadounidense. Tanto así que el 8 de diciembre de 1941, el día después del ataque, las autoridades decretaron las primeras medidas en contra de los ciudadanos japoneses que vivían aquí en Estados Unidos. Las autoridades emitieron un dicto presidencial el cual decía: todos los ciudadanos, moradores o sujetos de Japón, Alemania e Italia mayores de 14 años que estén en Estados Unidos y no posean la nacionalidad podrán ser apresados, retenidos, encerrados o expulsados como extranjeros enemigos. Las palabras del presidente y las acciones de la Armada Imperial Japonesa desencadenaron un odio generalizado en los estadounidenses hacia los japoneses. Esto hizo que se retiraran productos japoneses del mercado, también que cortaran hasta 3.000 cerezos Sakura que habían sido regalados desde Tokio a Washington en 1912. Todo esto como acción en represalia a lo que habían hecho los japoneses atacándolos por sorpresa aquí en Pearl Harbor. El miedo colectivo era tanto aquí en Estados Unidos que imagínense, 10 de diciembre de 1941 se expandió el rumor que unos 10.000 Nisei, que era como le llamaban a los japoneses aquí, se estaban preparando para iniciar un levantamiento en San Francisco, aquí muy cerquita de donde estamos, aquí mismo en el estado de California. Ya era inicios de 1942 en Alaska, California, Oregón, Washington Oeste, la policía y ejército estadounidense comenzaba a obligar a todos los ciudadanos japoneses que vivieran en su territorio a que se registrasen, ya sea hombres, mujeres o niños. Lo primero que se pensó es en juntar a todos los japoneses y obligarlos a vivir en sectores dentro de la ciudad, pero solamente para japoneses, algo muy similar a lo que se hizo en el gueto judío en Polonia. Pero la diferencia fue que aquí en Estados Unidos los vecinos protestaron y dijeron: no, hagan algo especial para ellos, alejados de la ciudad, no queremos que estén acá en medio de nosotros. Es por eso que se tuvieron que hacer campos especiales para los ciudadanos japoneses que vivieran aquí en Estados Unidos. Y es así como llegamos finalmente al 12 de febrero de 1942. Fíjense en tan poquito tiempo todo lo que sucedió, cómo se generalizó el odio. Y estamos hablando del 12 de febrero, día en el que el gobierno de los Estados Unidos aprobó la orden 9066, la cual decía que todos los inmigrantes japoneses y la primera generación de estos nacidos en Norteamérica serían deportados a campos de internamiento, o más conocidos también como campos de concentración. Entre 2 semanas y 4 días antes de ser deportados, se les dijo a las familias que debían dejar sus bienes y salir de sus casas, a excepción de sus cuentas bancarias que
serían congeladas, para que luego, transcurrido este periodo, la policía iniciase redadas para sacar a los japoneses de sus casas y llevarlos a estos campos de internamiento. Fueron en total unos 113.605 los japoneses reubicados durante toda la Segunda Guerra Mundial. Los campos de reubicación que se hicieron para los japoneses aquí en Estados Unidos fueron en total unos 10. Tule Lake, Boston, Gila River, Topaz, Minidoka, Granada, Hare Mountain, Rower, Heron y también obviamente el más conocido como el campo de reubicación o campo de concentración, el Manzanar. En este momento me encuentro aquí en Lone Pine, un pueblito en las alturas de Los Ángeles, aproximadamente a unas 3 o 4 horas de Los Ángeles más o menos, pero este pueblo queda muy cercano al Manzanar y es el lugar donde quiero ir ahora para que de verdad vean que la historia que les cuento no es falsa, sino que aún están los vestigios, solamente que se esconde un poco o simplemente en realidad no se esconde, sino que simplemente no se cuenta. Pero espero el día de hoy aprendan algo más de lo que sucedió aquí en Estados Unidos. Y bueno amigos, ya estamos dentro del auto aquí del Pachamóvil estadounidense. El día de hoy me acompaña aquí el papá de Klaus. Hola amigos, ¿qué tal? Saludos a todos. Vamos a ir a conocer lo que es el campo El Manzanar. Así que nada, vamos para allá que estamos cerquita. Amigos, hemos llegado, miren, hay una desolación absoluta en este lugar. Miren qué hermoso así el paisaje, son unas montañas gigantescas y hacia allá, miren, ahí dice Manzanar. Continúa por Manzanar, Reward Road, media milla. Ahí la señora igual quiso meter su cuchara y miren, estamos a 1 minuto. Amigos, hemos llegado a un punto muy interesante de acá del centro de reubicación El Manzanar o campo de concentración. Me refiero a la torreta de seguridad. Es la única que queda en pie hoy en día del campo de concentración y claro, da bastante miedo. O sea, imagínate, no había libertad si es que te tienen encerrado con alambre de púa como el que está por allá y aparte con un guardia o un soldado norteamericano día y noche haciendo guardia en esa torreta. Miren, allí está la torreta y allá habían casas, habían bloques del campo de concentración. Si no me creen, miren esta foto. Aquí está la misma torreta y allá están los bloques lleno de casas, todo ese lugar. Miren, hasta allá al final se ven postes de luz. Por acá también era una ciudad gigante y miren, el día de hoy es solamente desolación y así era el pasado y así es el presente. Y para que le tomen la dimensión, en la foto se ve que hasta allá llegaba y el campo de concentración que visitaremos está por allá. Miren, está muy lejos, era todo eso, era gigante. No por algo llegaron a vivir más de 10.000 personas aquí en el Manzanar. La imagen habla por sí sola. Y miren, nos hemos metido a una zona que es solamente una calle vacía, no sé si la alcanzan a ver hacia allá. Miren, allá hay una casa abandonada y por acá se nota que son restos de lo que alguna vez este lugar fue. Amigos, me bajé un poquito para mostrarles esto. Miren, se nota que acá hay parte de lo que fue en algún momento este campo. Hoy me duelen los ojos, corre un viento bastante fuerte. Y miren, qué hermoso paisaje tenían. Y bueno, esto conlleva a que también estaban con temperaturas realmente inhumanas. Digamos que no era fácil vivir acá. En invierno bajo cero, en verano se habla de 50 grados por lo que leí. Y esta es la ladera oriente de Sierra Nevada aquí en California, para que se ubiquen en el contexto, en el lugar tan desolado y en medio de la nada en el que estamos. Lo que sí se dieron el trabajo de colocar los nombres de los lugares. Por ejemplo, allá hay uno, acá dice oficina Post Office, Town Hall y así. Está todo marcado. Todo esto, imagínense, en ese lugar estaba lleno de habitaciones, lleno de casas. Todo este lugar, miren, lo que hoy día ven vacío, estaba todo lleno, pero hoy en día solamente está desarmado y han dejado solamente los nombres de lo que significa cada base de cada lugar. Bueno, hemos llegado al estacionamiento, creo que aquí es donde la parte principal. Y nada, nos vamos a bajar y vamos a ver qué tal. Miren, a medida que entramos nos vamos dando cuenta que es como un museo prácticamente. Acá dice Manzanar National Historic Site Visitor Center. Mira, aquí muestran a la comunidad japonesa bailando. Si se dan cuenta, son puros japoneses prácticamente. A Communities Living Room. Y algo que me llamó mucho la atención es que solamente abren los viernes, sábado, domingo y lunes. Miren, aquí en el jardín tienen Amache 7318, Colorado.
Por allá, lo que yo conozco es que Poston era otro campo de concentración que existía para los japoneses, 17.814 en Arizona. Y por acá también hay más piedras y le han puesto los nombres de los campos de concentración. Utah, 8.130 personas. Topaz, Minidoka, 9.000 personas. Y así, ahí tenemos 2 piedras más. Para entrar, entramos por acá. Y miren, nos encontramos con un mural gigante por acá de una niña japonesa. Y miren, todas las casas que eran de este lugar, hoy en día solamente dejaron como 2 y nada más. Y bueno, esto vemos alrededor. ¡Wow! Miren, debo confesar que es muy pero muy bonito. Allí están todas las personas japonesas en los campos, como se pueden dar cuenta. Y miren para allá, esto es prácticamente como un museo gigante. Muy ordenado, muy lindo. De verdad me sorprendió. Ahí está hasta la torre de control de aquella época. Miren, aquí muestran cuando venían llegando en trenes a este lugar. Lo único de verdad que me sorprende, y esto no lo muestran en la historia mundial. Miren, acá tenemos más imágenes de lo que fue el campo. Miren la cantidad enorme. No sé si se dan cuenta la magnitud. Era prácticamente una ciudad. Miren esta. Allí se ven todas las casas. Hoy en día solamente existe 1 o 2 que quedaron para el recuerdo y nada más. Acá tenemos una lista enorme. Quizás sea las personas que vivieron en este lugar. Hace unos nombrecitos chiquititos. Y wow, miren acá hay una imagen mucho más clara del tamaño del que tenía Manzanar. Era gigante. Miren, gigantesco. De verdad, son muchas las casas. Se parece mucho al plano de Auschwitz. Cuando fuimos a Auschwitz, no sé si recuerdan, en Polonia, era gigante, al igual que este. Miren amigos, aquí entramos a cómo era una habitación de un japonés en aquella época. Su bolsa, su cama, que estaba bien dura por los demás, y recubierta. O sea, el colchón era solamente paja, miren. Y hay una frazada toda flacuchenta. Wow, esto no abriga nada. Y ahí está, el japonés, aprovechando de secar la ropa también. Miren amigos, me parece que este es un campo, o sea, es una imagen real de lo que era el tamaño del campo del Manzanar. Wow, es realmente gigante. Cada una de esas es una casita. Era realmente una ciudad, como se pueden dar cuenta. Miren los postes de luz, los chiquititos, diminutos que se ven allí. Y si miran hacia allá, es una ciudad enorme. ¿Por qué no dejaron más casas como ejemplo, como por ejemplo ese en Auschwitz? No, destruyeron toda evidencia. Pero por lo menos tienen este museo que más o menos así muestra cómo era más o menos en aquella época. Bueno, hoy en día con lo primero que nos encontramos aquí en California, en el Manzanar, es con este pequeño museo que la verdad lo encontré muy bonito. Pero no, miren, lo que yo quiero ir es a las casas de allá. Esas son las verdaderas casas, o digamos cuartos en donde dormían los japoneses en aquella época. Ya chiquillos, el viento está tan fuerte acá que voy a tener que cambiar un poco el micrófono. Hay 2 opciones, se escucha peor o se escucha mejor, para que no piensen que ando con un bicho acá, sino que es el micrófono ya, que el viento está muy fuerte. Y ya aquí en el Manzanar amigos, un campo de concentración japonés, como les dije, llegó a tener más de 10.000 japoneses, quienes pusieron en pie una verdadera ciudad para poder sobrevivir al confinamiento. Aquí había escuela, había guardería, un hospital, varios comercios, una cancha de béisbol y hasta un cementerio. Realmente una ciudad enorme, pero que el día de hoy no existe. El día de hoy solamente queda esto. El viento aquí, amigos, soplaba con tal fuerza que dicen que los japoneses al despertar en la mañana despertaban cubiertos con una fina capa de polvo. Imagínense todos los días despertar así, o cómo le habrán quedado los pulmones. No era digno para vivir. No sé si logran ver allá, pero allá hay una torreta, la única que queda en pie de lo que fue el campo del Manzanar. Acá, por ejemplo, hay uno que dice Fire Department Manzanar. Sería como los bomberos de la ciudad de aquí del Manzanar, bueno, del campo. Miren, wow, está hasta el carro de bombas de la época. ¡Qué antiguo! Use Government. Wow, tiene la escalera, qué antiguo todo. Y acá hay algunas imágenes. Por lo que me doy cuenta, lo afectó realmente un incendio. Se quemaron algunas casas aquí y arriba están los bomberos. En la mayoría puros japoneses. En realidad casi todos. Con suerte veo 2 estadounidenses aquí al medio. ¿A dónde estaban? Estos parece. Tienen pinta de estadounidenses y todos los demás japoneses. Por acá tenemos más imágenes. Como se pueden dar cuenta, solamente quedan las bases. Allá una casita. Pero es lo mismo que vemos hoy en día, son pocas las casas que quedan. Creo que esto estaba así y hoy en día lo reconstruyeron y quedó así. Y es lo que tenemos acá.
Miren amigos, lo que queda del campo El Manzanar es prácticamente la nada. Aquí hay algunas habitaciones que quedan, algunas casas que quedan y las vamos a visitar ahora. Pero acá vivieron 10.000 personas, no vivieron 100, 10.000. Era gigante todo esto, era prácticamente una ciudad la cual se vio sacada de cuajo. Solamente quedan algunos letreros que indican qué es lo que era cada cosa. Y obviamente aquí algunas casas grandes que las vamos a visitar, pero me impresiona mucho. Y también pónganse en el caso de los japoneses que fueron sacados de sus casas de un día para otro, independiente si eran extranjeros o si habían nacido acá mismo en Estados Unidos. Igual los pescaron y los limitaron a que solamente salieran de su casa con un bolso de mano de un día para otro. ¡Wow! Miren, aquí está la imagen del Manzanar. Acá nos indica que habían 36 blocks en el Manzanar de japoneses americanos viviendo acá. Y miren, esto es lo que queda el día de hoy. Algunos blocks, 1, 2, 3, 4... y lo demás fue totalmente sacado de cuajo. Acá tenemos una cancha de básquetbol y por acá tenemos prácticamente como un museo. Esto parece un museo dentro. A las familias de hasta 4 miembros se les permitía vivir en un espacio de 6,1 por 7,6 metros y dormían sobre catres de acero del ejército y sobre sacos de paja como los que vimos en el museo que acabamos de pasar. Algo así, imagínense, esa era su cama. Miren amigos, acá si caminamos un poco para acá, si se dan cuenta acá dice Block 2, Block 3, 4, 5, 6 y ese eterno hacia allá al final, miren, era mucho. Para que vean que este es el lugar exacto en donde funcionó el centro de reubicación japonés, como le llaman los americanos. Y bueno amigos, miren, aquí entramos a una supuesta habitación. Tenemos una cama de 2 plazas, pero que a la larga son 2 catres de metal, de fierro del ejército, que fueron ambientados como en una cama de 2 plazas. Miren, acá hay uno de 1 plaza, chiquitito. Y nada, recuerden que el colchón era de paja. Y todo este barracón está ambientado en cómo vivían ellos. Se supone que aquí tenían su cocina, su mesa para almorzar, su comedor, su radio. La verdad no estoy seguro, ni tampoco doy a ciencia cierta afirmado que así fue. Les estoy mostrando lo que estoy viendo aquí en el campo de concentración o reubicación del Manzanar, aquí en Sierra Nevada, en California. A lo que veo, vivían mejor que en Sewell, vivían mejor que los chilenos en aquella época, que en todo el planeta, por lo que veo. Aquí tenemos lo que era la sala de clases supuestamente. El barracón de al lado era la habitación, acá la supuesta sala de clases. Si se dan cuenta, era de madera. Y parece un jardín infantil de pleno siglo XXI. Los niñitos ahí tendiendo las toallas. Y por acá todo está ambientado a la época. Wow. Aquí tenemos la sala de clases, el pizarrón y todo como era. Se supone que allí están estudiando. Para los estadounidenses, estos fueron llamados centros de reubicación. La verdad es que eran ligeramente mejores a los campos de concentración normales que uno conoce. Pero bueno, el ganador cuenta la historia como quiere. Y miren, aquí tenemos una sala de clase que doy por firmado que era muchísimo mejor que cualquiera de las salas de clases que había en Chile en 1942. La verdad es que aquí habían barracones compartidos por varias familias japonesas, baños comunes donde no siempre había agua caliente y hay que ponerse que estamos al lado de la cordillera. Imagínense las temperaturas bajo cero que habían en invierno para bañarse con agua helada. Y también acá tenían estufa a carbón para calentarse en invierno. Y obviamente hay que ponerse en contexto que no estaban en libertad absoluta, siempre rodeados por alambre púas, siempre rodeados por una gran torre de vigilancia que ante cualquiera que se quisiese arrancar ya saben lo que iba a pasar. Miren amigos, hoy en día tenemos puros bloques de cemento, como los pueden ver allí, está lleno de bloques de cemento, algunas piedras por acá. Y allí dice block número 10, para allá block número 11, están ordenaditos hasta llegar hasta el último block de allá. Y así para allá. Se dice que aquí en el campo del Manzanar los internos tenían y disponían de electricidad, lavandería, salón de culto religioso, tenían duchas y también tenían baños en común. Si lo comparamos quizás con los campos de concentración alemanes, los rusos, los chinos, los japoneses, la verdad es que este es mucho mejor que todo aquello. Si nos vamos a la historia también, Stalin decía que los suyos eran los mejores, todos contaban lo mejor de sí. Y bueno, esto quedó así en la historia, ya que Estados Unidos, como les digo, fue el ganador absoluto de la guerra. Bueno, aquí entramos a otro blog, ahí dice algo de kitchen, por lo que entiendo debe ser cocina o comedores. Vamos a ver qué es lo que es. Por lo que me doy cuenta está abierto, creo. Permiso. Wow. Miren, eran gigantes los comedores. Lávate tus manos. Y
Sí, miren aquí la cocina. Aún están los platos, está todo ambientado en la época. Por acá tenemos los comedores donde venían a comer ellos, donde venían a almorzar, donde venían a cenar. Pero por lo que me doy cuenta son muy pocos los comedores que hay. Obviamente para 10.000 personas es imposible que esto sea, pero es un ejemplo de lo que era en aquel momento. Seguramente había muchos más como estos. No sé qué más decirles. La verdad es que aquí hace mucho calor, es de madera. Estamos casi en verano aquí en California y estoy transpirando. Si me han visto en el video transpirando mucho, es por lo mismo. Incluso en este momento la cámara me dice que está a alta temperatura, que se puede apagar en cualquier momento. La tensión, la sospecha y la desesperación eran la norma en este lugar. El caso más grave fue el de un motín que tuvo lugar aquí en el Manzanar, donde las tropas norteamericanas tuvieron que abrir fuego contra los japoneses, matando a 135 personas. Algo interesante también es que arriba hay parlantes que tienen sonido ambiente de lo que aquí sucedía. Miren, escuchen. Como que están lavando la loza, como que se escuchan los tenedores, estos de acá. Oh, ¿qué onda? Ah, están pegados. Quizás para que no se los roben. Oye, hasta iba a mover este y está pegado también. A ver, los platos también están pegados, no se pueden sacar. Miren, aquí está la cocina. Aquí donde hacían pancito amasado. Ay, también está pegado este, quería moverlo. Aquí para hacer el queque. Y miren, tremendo sartén que había. La gamela gigante para hacer la sopa. Y así, tienen de todo. Miren, aquí dice cuarto secreto, creo. Miren, hay una escala y parece que ellos tenían su cuarto secreto aquí. Por algo dice eso. ¿Cuántos secretos más existían en este lugar que no vamos a ver nunca? Pero nunca. Miren, lo que sí, tenían una vista realmente hermosa. No sé si logran ver por la ventana hacia afuera. Miren, algo se ve. Se ve la Sierra Nevada por allá. La verdad, amigos, que es triste saber que si vivías aquí en Estados Unidos o si es que bastaba con que solamente tuvieras un tatarabuelo japonés, de un día para otro te echaran de tu casa y te trajeran a un campo de concentración. Si piensan que este fue un acto discriminatorio racial, déjenme decirle que claramente así fue. Se encerró a 120.000 personas de 125.000 que eran japoneses, pero el 96% de los encerrados en campos de concentración aquí en Estados Unidos eran japoneses. Solamente fueron 14.000 los alemanes, los italianos, europeos que encerraron en estos lugares aquí en Norteamérica. Entre los 11 millones que eran alemanes, que eran italianos o eran hijos de padres de otros países, se encerró solamente al 0,1%. O sea, en su absoluta casi gran mayoría, a solamente japoneses. Miren, por acá dejaron un camión de la época, un camión bastante antiguo que se parece mucho al que estaba en el cuartel de bomberos de Manzanar. Seguramente este era para trabajos, algo así que ocupaban los japoneses aquí en Norteamérica. ¡Wow, qué antiguo! Un Ford. Y por acá tenemos la base de lo que fue parte del campo de concentración. Para allá los caminos, todo. Miren, cada uno de los letreros, como les dije, es parte del Manzanar. Muchos hablan de que el Manzanar era muy bueno, la gente aquí era muy feliz, pero yo me pregunto entonces por qué Estados Unidos apenas terminó la guerra destruyó toda esta ciudad gigante, dejando con suerte algunos bloques que, es más, lo más probable es que lo hayan reconstruido hace muy poco. ¿Por qué entonces? Algo que sí debo aclarar es que a medida iba avanzando la guerra, a los internos que se portaban bien, el gobierno permitió que se pudieran alistar en el ejército de los Estados Unidos, con previa firma de un documento que juraba lealtad al país. Aquí, en este campo, en el campo del Manzanar, se alistaron 174 japoneses para ir a luchar a la guerra a Europa contra Hitler, contra todos. En los campos, amigos, a cada familia se le entregó un número y una placa. Se suponía que cada miembro de la familia debía tener un número, los cuales fueron utilizados para identificarse dentro del campo del Manzanar. Similitud con Auschwitz, lo único que aquí era como un carnet de identidad, pero en Auschwitz te colocaban un tatuaje con tu número. Era 1945 y apenas finalizó la guerra comenzaron a cerrar estos lugares. El último campo, llamado Tule Lake, fue cerrado el 20 de marzo de 1946. Obviamente, una vez finalizada la guerra, acá en estos campos solamente quedaban familias rotas, en la ruina económica debido a la pérdida de numerosos negocios, a la pérdida de bienes, a la
tuvieron que vender sus casas a precio muy barato, ya que les dieron 4 días a una semana para deshacerse de todo, y los que no se desprendieron de sus casas simplemente cuando llegaron a verlas habían sido tomadas por personas inescrupulosas. Este fue el precio que tuvieron que pagar estas personas por sus años de encierro. Personas al igual que nosotros, que el simple hecho que hicieron para merecer esto fue estar viviendo aquí en Estados Unidos, o algunos incluso haber nacido acá en Estados Unidos, pero tener tatarabuelos que fuesen japoneses. Al salir de los campos, las personas aquí, las autoridades solamente les dieron $25 y un billete de tren. Muchos obviamente con esta cantidad de dinero y el billete de tren no pudieron retomar sus vidas, no supieron cómo más desenvolverse afuera, no tenían medios para subsistir, no tenían empleo, no tenían bienes, no tenían ahorros, tuvieron que alojarse en refugios, otros se alojaron en albergues o viviendas de protección oficiales que habían sido instaladas en lejanías de su ciudad donde ellos vivían antiguamente. Fue así como continuaron aguantando actitudes racistas en contra de los japoneses durante el paso de los años y de los años aquí en Estados Unidos. Hoy quedan solamente vestigios, miren la calle cómo está, de lo que en algún momento fue este campo de concentración. Miren lo larga que es, así ya prácticamente ni el fin le veo a esta calle de cemento destruida por el tiempo, en la que solamente los mismos japoneses saben lo que vivieron en este lugar, saben a lo que se enfrentaron y lo que lamentablemente tuvieron que vivir al salir de ella. También debo recalcar que a unos 4.000 jóvenes japoneses se les permitió salir del campo para ir a la universidad, mientras que a otros se les permitió alistarse en el ejército de los Estados Unidos con la condición de combatir en Europa. Y aquí hay algo muy llamativo, y es que una de las unidades más condecoradas en la guerra de los Estados Unidos fue la 442, el equipo de regimiento de combate. Y adivinen por quién estaba integrado: por japoneses sacados de estos lugares y también por algunos soldados estadounidenses. En total recibieron 7 condecoraciones presidenciales, una medalla de honor y 47 cruces por servicio distinguido, 350 estrellas de plata, 850 estrellas de bronce y más de 3.600 corazones de púrpura. Hoy andaba una abeja por aquí molestando. Y pese a ello, cabe mencionar que algunos de los soldados condecorados tenían a sus familias encerradas aquí en estos campos, mientras ellos combatían para Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y miren amigos, acá tenemos el hospital. Como se pueden dar cuenta, ahí hay cemento, hay unas pequeñas escalas por ahí. Ahí están los enfermos, fotos, y miren lo que tenemos acá. Nada, no tenemos absolutamente nada, solamente algunos vestigios de lo que fue el hospital en aquella época. Acá tenemos que imaginarnos. De verdad que me sorprende mucho que hasta el final, yo sé que en la cámara no se va a notar, pero hasta el final allá se notan carteles indicando blogs o indicando casas de algo, cualquier cosa de la ciudad. Creo que ya estamos dentro del hospital. Miren, ahí hay una banquita donde se sentaban quizás a esperar a los enfermos, y allá está la escala para subir hacia el hospital. Era una ciudad enorme, de verdad. Los bloques que visitamos recién deben estar como a 4 cuadras de donde estoy ahora. Y bueno amigos, aquí hemos llegado a la parte del cementerio del campo de concentración. Como se pueden dar cuenta, allí está el monumento que le hicieron a los japoneses en este lugar. Es muy similar al que les mostré cuando fuimos al sector de los esclavos chinos en el norte de Chile. Es igual, lo encuentro similar, pero allá eran chinos, acá son japoneses. Y bueno amigos, el campo de concentración El Manzanar, o también conocido como centro de reubicación por los estadounidenses, fue algo que no se promociona mucho en la historia, como les digo, algo que está un poco oculto, pero que pueden venir para acá y comprobarlo. Está oculto, pero no está. Como que se pueden lavar las manos al decir eso, al tener este museo. Pero nada, espero que hayan aprendido algo nuevo en la historia del mundo. Muchas gracias a los que están suscritos, a los que están unidos les llevo un recuerdo para que estén atentos al sorteo de la semana, y los que están en Patreon obviamente. Muchas gracias a todos, al papá de Klaus en la cámara, y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.